Muy buenas tardes, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un inmenso privilegio poder estar esta tarde aquí y poder compartir la palabra del Señor y tener este espacio de poder adorar y exaltar a Dios juntos. Como escucharon en la lectura de hoy, hemos estado explorando por los pasados domingos esta serie en el libro de Miqueas. Y Miqueas escribe en un momento bastante interesante, un momento muy peculiar, un momento de mucha tensión. El pueblo se enfrenta a la invasión de un imperio gigantesco. Podían escuchar, como decía el pastor Yamil hace varios domingos atrás, escuchaban las botas casi de los que están marchando hasta la capital con el deseo de destruirlos, de acabarlos. El pueblo se pregunta por qué y Miqueas decide darle una serie de sermones recordándoles cuál es la razón de este momento difícil. Ellos no han sido justos ante Dios. Ellos no han sido gente que haya representado correctamente la imagen de Dios. Sin embargo, como buen profeta, a pesar de todo lo que está hablando, hay una instancia de esperanza, hay un momento donde va a hablar hacia el futuro y la restauración que Dios tenía para ellos. Y es ahí exactamente donde tenemos los pasajes de la ocasión de hoy. Pero déjeme decirle algo sobre los profetas en el tiempo antiguo para que podamos entender un poco lo que está sucediendo aquí. Escuche bien, número uno, la mayoría de las ocasiones que los profetas hablaban o predicaban eran predicaciones que denunciaban las faltas o las fallas de Israel con relación al pacto con Dios. Ellos eran una especie de fiscales, eran los fiscalizadores del pacto. Ellos le recordaban al pueblo y al rey sobre todo cuando estaban actuando en contra del pacto de Dios. Pero no solamente sus sermones o sus mensajes eran de denuncia, no solamente eran de castigo, sino, y esto es bien importante, siempre había espacio para un mensaje de esperanza y de restauración. Y esto lo que hace es que refleje el carácter de nuestro Dios. Dios no solamente ese Dios que llama a su pueblo a que camine en cintura, a que camine de forma correcta, sino que es un Dios de misericordia y de compasión. Lo segundo es que cuando observamos el lenguaje del futuro de ellos pareciera bien difícil. No sé cuántos se acuerdan, esto revela mi edad ya, pero cuando era muchacho y jugaba con sus primos y ellos no querían que tú supieras lo que ellos estaban diciendo entre ellos, utilizaban algo que llamábamos jeringosa. Yo jamás aprendí eso. Por alguna razón, escucharlos a ellos era casi un mensaje encriptado de algo que querían que el resto de los mortales no entendiera. Yo no entendía jeringosa. Esa idea de hablar dos tipos de idiomas a la vez para que ellos solamente se entiendan. Hay algo de eso en los profetas. Ellos hablan y uno tal vez no entiende. Pero el pueblo inmediato, el pueblo que los está escuchando, comprenden lo que está sucediendo. Pero a la vez, y esto es lo extraordinario de por qué la Biblia es revelación de Dios, es que cuando nos acercamos a ella nos damos cuenta que no solamente le hablaba a la gente de su época, sino que también anunciaba la llegada de alguien que ellos aguardaban y esperaban. La llegada de un rey ideal, uno que restauraría el legado de David, un rey como David, como ellos anhelaban. Y eso una y otra vez lo vamos a ver en los profetas. Tercero, algunas de las predicciones que ellos hacían no solamente eran para la gente de su tiempo, sino que de nuevo también apuntaba hacia la llegada de ese rey, lo que algunos llaman doble cumplimiento. Y número 4, ese anhelo del rey ideal es el que Jesús decide cumplir. Los pasajes que tenemos hoy exactamente tienen que ver con eso, con el anhelo de la llegada de un rey ideal. Piénselo, ellos están a punto de ser cercados por el imperio de Asiria. Esta gente era malvada, perversa. El rey que los está gobernando tiene miedo, no representa el ideal de un verdadero rey. Ha sido desobediente al pacto de Dios. Es un buen momento para que el pueblo escuche un mensaje sobre un rey que ha de venir. Un rey que es totalmente diferente, bondadoso y amoroso, con poder de cambiar y transformar a quienes lo escuchan. Así que si estás tomando, aquí van notas, aquí van mis puntos. El tema del sermón hoy es el siguiente: tenemos un pastor.
Y ponle sentido de exclamación porque es una buena noticia. Tenemos un pastor. Tenemos un pastor. Mis 3 puntos van a ser los siguientes. Vamos a observar que el texto nos va a hablar del pueblo del pastor. Vamos a detenernos en un momento a hablar del pueblo del pastor. ¿Quién es ese pueblo que pertenece al pastor? Número 2. No solamente vamos a hablar del pueblo del pastor, sino que vamos a observar la procedencia del pastor. La procedencia del pastor. ¿De dónde viene ese pastor? ¿De dónde proviene? ¿Quién es él? La procedencia del pastor. Y número 3, culminaremos mirando el poder del pastor. El poder del pastor. De nuevo, el pueblo del pastor, la procedencia del pastor y el poder del pastor. ¿Qué tal si comenzamos? De nuevo, una de las imágenes más bellas que los profetas utilizan es la imagen del pastor. Esta imagen tenía definitivamente una conexión con el mundo antiguo bien profunda. Y es porque era la mejor imagen en el mundo antiguo para describir un monarca. Eran pueblos altamente agrícolas donde el ganado era parte fundamental de su existencia, y ver cómo el pastor decida, el pastor que está cuidando el rebaño tiene que estar velando por él. Esa era una de las primeras imágenes en estos pueblos tribales que le recordaba a un monarca, a un rey. Así que de alguna manera hablar de pastor era sinónimo a hablar de rey. Eso es importante porque a pesar de que a través de la historia al oficio de anciano de enseñanza, a los que enseñamos la palabra, a los que cuidamos de la grey o del pueblo del Señor, nos han llamado pastores. De igual manera nosotros apuntamos que esto no se trata de nosotros, sino que se trata del verdadero, del único y del buen pastor. Y siempre y cuando seamos coherentes con las Escrituras, recordaremos que nuestra misión no es apuntar a nuestro oficio, es apuntar al buen pastor, al que cuida de las ovejas de su pueblo. Así que esa imagen es espectacular, pero ¿cuál es el pueblo de ese pastor? Un pastor que es rey, un pastor ideal, un pastor que ellos esperaban, un pastor que ellos anhelaban. Tal vez podemos darnos cuenta de la grandeza de ese pastor si logramos discernir el pueblo que él está liderando. ¿Cuál es el pueblo de ese pastor? Es nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el pueblo de ese pastor? Vamos a mirarlo un momento. Capítulo 4, verso 6. Usted lo tiene ahí en el boletín. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. En la inmediatez, ese pueblo de este pastor es un pueblo maltratado y golpeado por invasores. Es un pueblo que ha sido desterrado y llevado al exilio. Es un pueblo que ha tenido que sufrir, que ha pasado por momentos de profundo sufrimiento, y que ese sufrimiento es parte de acciones no correctas que ellos habían tomado. Ahí están los 2 sermones que hemos predicado en los domingos pasados, explorando específicamente eso. Pero ¿quién es el pueblo de este pastor? El pueblo que este pastor va a buscar. ¿Quién es el pueblo de este pastor? Hay una invitación para que tú y yo seamos el pueblo de ese pastor. Pero ¿cómo es? ¿Cuáles son las características de ese pueblo? Miremos el primer adjetivo. Están lastimadas. Eso es lo primero que nos dice el texto. Nos dice que las ovejas, verso 6, esas ovejas están lastimadas. Si los pueblos definen a sus reyes, que estamos hablando de que es un gran rey, este pastor grande tiene como pueblo a un pueblo lastimado, a un pequeño pueblo lastimado y golpeado. No están sanas. Este pueblo, estas ovejas no están sanas, están heridas. Lo más probable por alejarse del pastor, por no seguir detrás de su voz, por correr tras otras voces o otros ruidos en el campo. Esto es bien crucial. Las ovejas se distraen fácilmente,
son fáciles de distraerse y apartarse de la manada. El pastor tiene que estar pelándolas. Y literalmente cuando ves esto en el campo y escuchas que el pastor habla por la cercanía que tiene con ellas van a correr a ese sonido familiar, a ese sonido común que siempre les habla, que les da comida, que les alimenta. Pero otros ruidos en el campo pueden distraerlas y salir corriendo hacia otras direcciones. Y en medio de salir corriendo a esas otras direcciones, herirse, lastimarse, golpearse, perderse por un tiempo y estar en la necesidad de ser encontradas. Iglesia Comunión, hermanos, hermanas, amigos, déjame hablarte hoy a tu corazón. Déjame hacer algo diferente en esta tarde. Déjame en este sermón preguntarte con mucha sinceridad, y quiero hacerlo a ti en tu carácter personal. Quiero hablar hoy directamente a tu corazón. Pregúntate con mucha sinceridad y honestidad: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde sientes que te encuentras hoy? Dime, ¿en qué lugar estás? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que le estás prestando atención? ¿Le estás prestando atención a las voces de tu razón? Las que te dicen esto o aquello se resuelve con tu capacidad. ¿Estás escuchando la voz del éxito que te dice tú eres suficiente? O mejor aún, ¿estás escuchando las voces del dolor? Las voces del dolor, de adversidades y problemas pasados que te dicen no confíes en nadie, van a volver a lastimarte. Cierra tu corazón, no creas en nadie, van a causarte dolor. Son esas voces las que dirigen tu caminar y tu diálogo. Es el miedo a volver a ser herido, es el miedo a volver a confiar en alguien y que te traicione, es el miedo a pertenecer en algo que vuelva nuevamente a volverse contrario o difícil para ti. ¿Has sentido el miedo de esa voz? Esa voz que te grita constantemente: levanta murallas, pon muros, establece líneas y rayas, quédate al margen. No confíes, no cedas, te van a herir de nuevo. Te van a herir de nuevo. No confíes en nadie más. ¿Has escuchado entonces tal vez las voces de inseguridad? ¿Son esas voces las que estás escuchando? Las voces de inseguridad que te dicen no te quieren, nadie te valora. Realmente lo ves, pero no eres importante para ellos. O son las voces del pecado, las voces de las malas decisiones, las voces de aquellas instancias donde has hecho cosas que no te dan orgullo, aquellos momentos donde lo que te brindan es vergüenza, esas voces diciéndote no lograrás vencer, siempre terminarás cayendo de nuevo en lo mismo. Escúchame hoy, en el nombre de Jesús, silencia esas voces, siléncialas y escucha una voz suave, una voz mucho más delicada, una voz amorosa, una voz que te llama por tu nombre, una voz que no grita, pero que llama tu atención, una voz que sabe que te cautiva, una voz que te brinda seguridad. Es la voz del buen pastor, es la voz de Jesús diciendo: ven a mí si estás lastimado y cargado. Yo soy experto en sanar, en curar, en trabajar con esos espacios de dolor. El segundo adjetivo que utiliza esta porción bíblica es una descripción de cómo se encuentran esas ovejas, ese pueblo. Dice que están dispersas y él tiene que llamarlas a reunirse. En el contexto inmediato están dispersas porque van a ser llevadas a otras naciones. Babilonia vendrá y las llevará a su país, y luego el Señor tendrá que tomarlos de los confines de la tierra y volverlos a traerlos para hacerlos su pueblo. Pero la palabra dispersa es genial. Literalmente la imagen de esta palabra tiene mucho que ver con las ovejas y el ganado. Escucha bien, la imagen es voltear la boca de las ovejas o del animal para que coman de la mano
la comida que el pastor ha guardado y no coman otro tipo de alimento. La imagen en el mundo antiguo tenía dos símbolos. Una de traer y la otra prácticamente de cercar. Y la idea era con esta palabra de están dispersas y él empieza a tocarlas. Y empieza a tocarlas, y empieza a tocarlas, y mientras las está tocando las está moviendo, y las mueve mientras las está uniendo, y las está uniendo, y las está uniendo, y al unirlas simplemente toma el alimento y empieza a repartírselo a las ovejas para asegurarse que ellas coman juntas, que sientan el calor de estar juntas y que empiecen a comer del alimento que ese buen pastor tiene para nutrirlas. De nuevo, déjame hablar una vez más a tu corazón. ¿Qué tal si nuevamente hoy nos volvemos bien reflexivos? Pregúntate qué estás comiendo. ¿Qué consumes? ¿Qué es lo que estás consumiendo que a veces te dispersa del pueblo del Señor y de tu relación con Dios? Te aleja del pastor. ¿Qué estás consumiendo? Uno de los males que más consume nuestra generación y nuestra sociedad son las redes sociales, llenándote de alimento de resentimiento. No sé si le ha pasado a ustedes esto, en mirar la foto de la amistad que estudió contigo y que se saca fotos en una casa gigantesca con su pareja y sus carros, o aquel que tiene el éxito o alcanzó el éxito que tú deseabas tanto y que de alguna forma por algunas circunstancias no lograste y él sí lo logró. O son las noticias y los mensajes de pesimismo de las redes que nos sirven de alimento día a día y que van ennegreciendo y oscureciendo profundamente nuestro corazón hasta casi matarlo y dejarlo sin vida. No te equivoques con mi sermón hoy. El problema no son las redes sociales. Yo sería muy hipócrita si dijera eso. Yo tengo redes sociales. De vez en cuando comparto, dialogo y hablo. Pero ustedes saben, y tal vez mi generación ya es una de las primeras por algunos estudios que siente el cansancio de las mismas. Es que a veces no sabemos cómo lidiar con ellas. Y nos acercan y nos damos cuenta que mientras más accedemos a ella, más nos abruman, más nos abruman, más nos abruman. Y en vez de ser un momento de relajación, realmente se convierte en un momento que termina abrumando profundamente nuestro corazón. El buen pastor te está volteando la cabeza y te dice: ven, ¿qué tal si en vez de las redes sociales? Y esto se va a escuchar medio clichoso, pero créame, es bien importante. ¿Qué tal de en vez de las redes sociales tomas un tiempo conmigo? ¿Qué tal si en vez de las imágenes que están viendo formando la imaginación de tu mundo, permites que mi palabra sea la que cree la forma en cómo ves el mundo? En vez de consumir pesimismo, ¿qué tal si empiezas a consumir esperanza y a darte cuenta de que el Dios, el buen pastor que te está acercando para darte alimento, desea nutrirte con una dosis de esperanza que te ayude a levantarte cada mañana y decir: voy a trabajar para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Voy a vencer el pesimismo que me quiere mantener en mi casa. Voy a vencer el pesimismo que me dice: el mundo está totalmente en caos y se viene el piso. No. Voy a llenarme de una dosis de realismo bíblico. Y ese concepto es genial, grábatelo. Realismo bíblico. Y es que me va a decir: sí, el mundo está boca abajo. Sí, el mundo está patas arriba, como decían en mi barrio. Sí, el mundo es un caos, pero el Señor está sentado en su trono. Él reina sobre el mundo y todavía tiene poder para mostrar lazos de esperanza, de amor y de misericordia. Y tú eres un testigo de eso. Y tú eres un testigo de eso. El tercer adjetivo que nos presenta describiendo el pueblo es que está maltratada. La manera de mirar esto es que algo está disfuncional en las ovejas. Hay una herida que no ha podido ser sanada. Regresan a él maltratadas, heridas, han huido de la voz del pastor, y cuando él las encuentra y las trae, se da cuenta que empiezan a caminar diferente a cómo se fueron. Ellas se fueron caminando derechitas hacia la voz que las engañaba, hacia el ruido que las engañó, pero regresan heridas, caminando de forma disfuncional,
totalmente golpeadas y lastimadas. Otra vez, déjeme hacerlo una vez más. ¿Cuántas heridas carga tu corazón? ¿Cuántas heridas carga tu corazón? ¿Con cuántas desilusiones te enfrentas a diario? ¿Cuáles heridas? Pregúntate. ¿Cuáles heridas aún siguen sangrando? ¿Cuáles heridas has tratado de callar? Y has tratado de colocarle una especie de trapo al frente, escribiéndole una carita de alegría y simplemente montando tu cara de alegría mientras esa herida sigue sangrando profundamente en tu interior. Pregúntate, ¿cuántas heridas cargas? ¿Cuántas heridas no has querido sanar? Solo has cubierto superficialmente. Tengo noticias para ti. En el mundo antiguo no habían veterinarios. ¿Sabes cómo era la única manera de que esa oveja pudiera ser sanada? En los brazos del pastor, que tomaría la herida en sus brazos y la desinfectaría mientras agarra el resto de sus patitas, porque sabe que le va a doler. Él va a desinfectar la herida en los brazos de él. Mientras le da calor, la desinfecta, le va a doler, pero está en los brazos del pastor y él luego la va a alimentar para que se fortalezca, se sane y vuelva a caminar bien. ¿Te has sentido con esa necesidad? ¿Te has sentido con la necesidad de esas heridas que has decidido ponerlas en alto y no has querido tratarlas? ¿Te has sentido con esa necesidad de correr ante Él para que Él con sus brazos maravillosos pueda abrazarte y que pueda colocar la mejor medicina que Él puede colocar para sanarte y para limpiarte? Míralo conmigo. Heridas dispersas, maltratadas. Es una buena foto nuestra. Es una buena foto nuestra. Es una foto tuya y mía. Pero la noticia más bella de esta sección es que Él ha decidido ser nuestro pastor. Él ha decidido ser nuestro pastor a pesar de esa condición nuestra. Él ha decidido ser nuestro pastor. Él no desprecia a esas ovejas. El verso 7, al final el Señor reinará sobre ella. Él va a ser su rey. Él no, son pocas, están totalmente heridas, caminan de forma malfuncional, ellas están cargando con un montón de problemas. Cualquiera pudiera decir, déjala, sacrifícala y compra más ovejas. No, el pastor dice, no, ese es mi pueblo, yo no voy a abandonarlas, yo las voy a agarrar, yo las voy a tener, yo las voy a cuidar, yo voy a caminar con ellas. El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. ¿Y cómo piensa pastorearla, sanarla y cuidarla? Aquí está la imagen, verso 8. Tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. A donde lleva a su pueblo, la torre del rebaño. ¿Qué era la torre del rebaño? Era un complejo arquitectónico donde habían dos edificios importantes en el tiempo del reinado de David. Primero, el palacio real. Segundo, el templo de Jerusalén. ¿Qué está diciendo Miquea? Está diciendo, un día cuando estemos dispersos y golpeados y heridos, el buen pastor vendrá. Ese rey ideal regresará, vendrá y va a llamarnos y a traernos. Herido, nos va a coger en sus brazos. Lastimado, nos va a coger en sus brazos. Golpeados por la vida, no nos va a menospreciar, nos va a coger en sus brazos. Vamos a cargar en los brazos del Señor. Caminaremos y nos traerá al lugar donde el palacio del rey estaba, donde el templo del Señor estaba, y allí restaurará nuestra vida, allí transformará nuestra vida. ¿Quién vivía en el palacio real? El rey. ¿Quién entraba en el santuario del templo? El sacerdote. ¿Quién es el pastor que nos va a restaurar? Es un rey sacerdote que decide entregarse en la cruz del Calvario para que su sangre sea el antibiótico que sane nuestras heridas y nuestros dilemas y podamos ser restaurados en el amor y en la gracia del Señor. Que el amor y en la gracia
está el Señor. Ese amor maravilloso. ¿Sabes? Este sermón y esta imagen es una de las más antiguas de la iglesia. Uno de los grabados más antiguos, siglo II, siglo III de la iglesia. En las diferentes esquinas, cuando el imperio perseguía a la iglesia, para que los creyentes supieran al amanecer, porque no podían congregarse de noche ni de día por las persecuciones constantes que de vez en cuando se levantaban. Para saber dónde se reunirían, ellos escribían en las paredes ciertos símbolos para que supieran dónde se iban a reunir, dónde estaban los puntos de encuentro de la iglesia que vivía bajo persecución. Una de esas pinturas, una que se repite constantemente no solo en Palestina, sino en diferentes lugares del imperio, una que después se convertiría en imágenes de grandes catedrales y de grandes lugares, es la de un pastor con una oveja herida sobre su cuello y con otra agarrada y con otras persiguiéndole. Esa imagen era la que le decía a los cristianos: aquí nos reunimos, gente herida y golpeada, aquí nos reunimos porque aquí está el pastor que restaura y que transforma totalmente nuestras vidas. Vamos al segundo punto hoy. Solamente el pueblo del pastor, es la procedencia del pastor. Es la procedencia del pastor. Míralo conmigo. Míralo conmigo. ¿Qué tal si pasas conmigo ahora al capítulo 5? Esos versos 1 y 2. Está en tu boletín. Reagrupa tus tropas, ciudad de guerra, porque nos asedian, con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Miren esto, por favor, obsérvala conmigo. Este es un aspecto que a mí me encantó cuando leía el texto. Él dice: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera o ciudad bajo invasión. Es la imagen que les decía al principio. Nos está asediando, es el imperio asirio. Y con vara van a golpear en la mejilla al gobernante de Israel. Ese es Ezequías. Pero Miqueas se resiste a llamarlo rey. Es el rey de Israel. Pero Miqueas se resiste a llamarlo rey. Dice: no, él es el gobernante de Israel, no merece ser llamado rey. Ahora escucha bien, Israel. Pero a ti, de ti Belén de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. Y empieza a hablar un cántico de un rey que viene. De un rey que viene. ¿De dónde viene ese rey? Tiene dos tipos de procedencia. Hablemos de la primera. Su primer zip code. Si escribiera las cartas, ¿cuál sería el zip code de sus cartas? Belén de Judea. ¿Quién es Belén de Judea? Es el lugar donde nació David. Es una pequeña aldea donde David nació. En el tiempo de David era insignificante. En el tiempo de Miqueas era más insignificante todavía. En el momento en que esta profecía se cumple, en el momento en que un niño nace en esta ciudad, era mucho más insignificante aún. Un lugar insignificante es testigo de la persona más importante de la tierra. Dios puede tomar bellotas y convertirlas en poderosos robles. Él puede tomar una minúscula ciudad de campesinos y hacer que su nombre sea recordado por toda la eternidad. Decide de ahí llamar al rey. Es un rey que viene de los sectores más humildes y más pobres. Él no viene de las urbanizaciones de nuestra época. No proviene
de los centros privilegiados. Él no anda en carros de $300,000. Él no gasta dineros inimaginables en grandes posesiones. No, él proviene de un lugar de campesinos. Cuando grande o cuando pequeño decide mudarse a un poblado más pobre aún, Galilea, en el norte de Palestina, un lugar de pescadores donde unos simples trabajadores y artesanos de roca y madera buscarían su forma de vivir. Él no viene de la opulencia, él viene de la carencia. Él vivió en carencia para morir por ti y asegurarse que tú nunca necesites nada de lo vital para la vida, porque Él estará ahí para acompañarte y suplirte todo lo que tú necesites. Él es el Dios compasivo. Cuando te sientas sin ganas y sin fuerza, cuando sientas que tus recursos se acaban, cuando estés en el espacio, en el lugar, cuando te sientas a la deriva, recuerda que el Dios al cual tú le sirves, tu buen pastor, no es un Dios como los dioses del Olimpo en la distancia, allá en sus castillos. No, tampoco es un rey que habita en grandes estructuras, tampoco es un miembro de la nobleza viviendo en los grandes palacios. No, tu buen pastor se enrolló en la manga, caminó por los valles y los fangales de este mundo. Él tomó agua en los arroyos de los campos. Él comió y se sentó con los pobres de esta vida. Él sabe lo que es sufrir y por eso está dispuesto a acompañarte en tu travesía. Él está ahí para estar contigo en todo momento y en todo tiempo. Pero ese zip code o procedencia terrenal es ampliada con la procedencia celestial. Mira lo poderoso del pasaje conmigo, mira lo poderoso. Verso 2. Por de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos que nadie puede contar, que nadie puede recordar, tiempos inmemorables. El Nuevo Testamento nos dirá, y Pablo nos aclarará este verso, diciéndonos que Él se remonta a la eternidad pasada, al que siempre ha existido y estado. Escucha bien, comunión. Esto por un momento parecería teología abstracta. Aquí viene el pastor de nuevo. Nos va a hablar de algún tema doctrinal. Sí, definitivamente. Está hablando de la preexistencia de Cristo, el que siempre ha existido. El que ha existido desde la eternidad, no el que surgió de repente, no. El Cristo que confesamos, el Cristo que se encarnó, es el Hijo eterno de Dios, que siempre ha sido parte de la divinidad, de la deidad de Dios. Ahora, ¿por qué esta doctrina cristiana es tan importante para la vida? Escúchame. Lo que nos está diciendo aquí es que ese buen pastor decidió amarte, cuidarte, socorrerte y restaurarte desde antes que el mundo fuese creado. Ok. Está abstracto, pastor. ¿Cómo eso es importante para yo que me voy a levantar mañana? Él decidió amarte antes de la crisis que has tenido esta semana. Él decidió amarte antes del momento de dificultad que tuviste hace 2 años. Él decidió amarte antes de aquel momento de vergüenza que no quieres recordar. Él decidió amarte antes de todas las metidas de pata que has hecho en los últimos 3-4 años. Él decidió amarnos antes de las veces que nos hemos comportado totalmente egoístas. Él ha decidido amarnos antes del dolor de cabeza, de la mala crianza que le hicimos a alguien hace unas horas atrás. Él decidió amarnos desde la eternidad, aún sabiendo todas estas cosas que haríamos, y aún así permanece fiel al lado nuestro, llamándonos, cuidándonos, agrupándonos, arropándonos, bendiciéndonos, restaurándonos. Aún así decide amarnos y ha decidido no dejar de amarnos jamás. Escúchame, antes que puedas decir aleluya, gloria a Dios, ¿puedes sentir la fuerza de esto? ¿Realmente puedes sentir el poder aplastante de la gracia de Dios? ¿Puedes sentir lo inmenso de este
expresión que estoy hablando y predicando, puedes sentir la idea de que antes de yo tomar todas las malas decisiones que he tomado durante toda mi vida, antes de eso, Él decidió amarme. Él no empezó a amarme el día que le dije, Señor, sé mi Salvador. Él no comenzó a amarme los otros días cuando comencé a orar. Él no comenzó a amarme los otros días cuando abrí la Biblia. No. Él empezó a amarme antes de ni tan siquiera yo haber nacido, antes de que mis padres pensaran tenerme, antes de que el mundo comenzara a existir. Mi Salvador nos amaba. ¿Sienten lo fuerte de esa realidad bíblica? Y ahora sienten la verdad de que nada te podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué puedes creer eso en el futuro? Porque si yo, que llevo 37 años, miro hacia atrás y digo, en 37 años me lo ha demostrado. Y todo lo que he hecho en 37 años aún sigue amándome. Porque me amó mucho antes de yo nacer. Yo no sé si dure 37 más, pero eso me dará fe y me da convicción de que en los próximos años Él va a seguir amándome. Él va a seguir amándome. Él va a seguir tomándome en sus brazos como una oveja herida. Va a seguir abrazándome, cuidándome, sanándome cada vez que me voy detrás de otras voces, curándome cada vez que me hiero detrás de otras voces, trayéndome de vuelta a su casa cada vez que mis oídos deciden escuchar otras voces a mi alrededor. Él decide amarme. Déjeme culminar. Este pastor no solamente tiene un pueblo herido y golpeado y disperso y siente orgullo de tenerlo. Este pastor no solamente es un pastor que proviene del sufrimiento y a su vez de la eternidad y ha decidido amarnos. Este pastor tiene poder. Este pastor tiene poder. Verso 3, por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo la que va a ser madre y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Verso 4, pero surgirá uno para pastorearlos. Fíjese que los va a pastorear ese buen pastor con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos van a vivir seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. El inicio del verso 5 no está en su boletín, pero se lo leo. Él traerá la paz. Ese pastor es poderoso. Culmino con esta imagen para explicar este último punto. Hay una pieza de música clásica que a mí todavía hace que mi piel se me erice como gallina. Se llama El Mesías de Handel y es una especie de cantata diseñada para el día de Navidad. Una de las más populares. Su primera, la introducción, es simplemente musical. Tiene voces el resto. Es casi como una especie de ópera, pero sin drama. Pero la primera es rara. No hay voces. Nadie canta. Y pareciera una marcha. Una marcha estridente. Es melodiosa, pero si nunca has escuchado música clásica no te agrada. Es medio estridente. Cuando culmina, empiezas a notar la sutileza de la música. Y hay un coro bellísimo, que empieza a cantar Isaías 40. Consolaos, consolaos pueblo mío, así te dice el Señor. La primera parte decía Handel era la marcha del dolor, la marcha de la muerte, del sufrimiento, la marcha que el pueblo tanto de Isaías como de Miqueas estaban viviendo. Y en medio de esa marcha estridente se escucha un profeta gritando: consolaos, consolaos pueblo mío, tu pastor es poderoso. Ya ha decidido rescatarte y salvarte. ¿Cómo muestra
mi pastor su poder. Déjame pedirle a Pablo que nos ayude a entenderlo. Pablo nos dirá que nuestro pastor muestra su poder de la manera más incomprensible posible. La manera de ver el poder de Dios es mirando la cruz. Y allí viendo a nuestro pastor, al único que nos ha tomado en los brazos, al único que nos ha sanado, al único que se ha preocupado por llamarnos, al único que ha estado cuando siento que mi vida no vale nada, al único que cuando los pensamientos de dolor y de terminar con mi vida invaden mi mente, el único que ha estado presente diciendo: sigamos caminando, yo estoy contigo. El único que me ha amado aún sabiendo todo, absolutamente todo sobre mí. Él decide tomar mi lugar. Él decide que mi maldad le lastime. Yo, que estando lastimado he sido sanado. Él decide ser lastimado por todo lo que yo he hecho. Y termina muriendo mi pastor, el que me ha amado, el que me ha buscado. Él termina muriendo y entregándose por mí en la cruz. Él termina tomando mi lugar. Y allí, es allí al verlo golpeado, es allí al verlo en la cruz, es allí a darme cuenta de la inmensidad, de la verdad de su amor. Es allí al verlo en agonía, teniendo sus últimos suspiros sobre una cruz en el Gólgota. Es allí mirándome desde aquella colina, observándome en medio de mi rebeldía y diciendo que me ama. Es allí cuando ya no tiene fuerza, es allí cuando parece que no tiene poder, que realmente está venciendo al poder que me lastima y que me daña. Él está venciendo el pecado y la rebeldía de mi corazón. Es allí donde me doy cuenta que más que nunca necesito a mi buen pastor. Y es allí en la cruz donde me brinda dos frutos para poder seguir hacia adelante. Él me da seguridad y Él me da paz. Él me da seguridad y Él me da paz. Seguro necesitas eso hoy. Yo no sé tú, pero yo necesito eso hoy. Sí, yo necesito recordar esto. Yo necesito de esa seguridad y esa paz que solo Jesús me da. Hasta que mi aliento me sea quitado. Hasta que literalmente me quede sin fuerzas. Mi oración para mi vida y para ti será: Señor, ayúdanos a darnos cuenta de la grandeza de nuestro buen pastor, a darnos cuenta de lo que le costó sanarnos y restaurarnos, y al verlo allí en la cruz muriendo, sepa que ese es el costo de mi seguridad y de mi paz, porque Él me ha amado tanto que ha decidido no rechazarme y dejarme. Hoy de seguro necesitamos paz y seguridad. Paz y seguridad. La inseguridad por el COVID nos llena. La inseguridad por lo que va a suceder nos abate. Nos vamos a dormir y lo último que encontramos es paz. La constante es una ausencia, ansiedad que se nos eleva y nos sube. Preocupaciones que nublan nuestra mente. Pensamientos de pesimismo que golpean nuestro corazón. ¿Quién puede ayudarnos? Aquí está la cruz. Aquí está Jesús. Aquí está tu buen pastor diciendo: yo morí para darte mi Espíritu Santo, y que Él te brinde seguridad y paz. Seguridad de que te amo, paz de que has sido perdonado, de que eres amado y que eres perdonado. Vive seguro, segura. Dios no va a dejar de amarte. Dios ha decidido perdonarte para siempre. Siempre encontrarás en Él el perdón de un pastor que desea abrazarte. Señor, gracias. Gracias por un amor tan inmerecido y tan grande. Gracias. Gracias por que a pesar de no darnos cuenta has estado ahí presente
para amarnos y levantarnos. Gracias. Gracias porque nos sostienes y nos cuidas. Gracias porque todo depende de ti. Gracias porque eres el buen pastor que sana nuestras vidas. Gracias por amarnos desde antes de todos nuestros fracasos. Gracias por llevarnos a la cruz y mostrarnos que nos sigues amando. Gracias porque la cruz vacía y la tumba vacía nos dice que en el futuro estamos garantizados tu amor y tu paz para nosotros. Gracias. Hazlo real en nuestros corazones, porque hay muchos de nosotros que seguimos luchando con heridas y con adversidades. Ayúdanos a poder levantarnos y seguir caminando. Te necesitamos. Tenemos a un buen pastor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Toma este momento para orar. Toma un momento para orar ahí donde estás. Cuestión es interrogar tu corazón hoy, así que ¿qué tal si tomas un momento para preguntarle a tu corazón? ¿Qué voces estás escuchando? Es un buen momento para decirle, bríndame seguridad y paz. Mientras escuchas este himno, que tiene mucho que ver con lo poderoso de que ese buen pastor viniera aquí a la tierra e interviniera en nuestra historia. Escucha este himno y ora. Órale allá al buen pastor. Él desea escucharte.